Vamos a buscar en esta hora, vamos a seguir en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 11 vamos a llegar hasta el versículo 16. Estaba revisando, llevamos 6 miércoles, hermanos, mes y medio, donde no hemos podido pasar de este capítulo 4, pero creo que hemos ido aprendiendo, hay tanta enseñanza en este capítulo. Así que hoy vamos a leer del capítulo 4, del 11 al 16. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos como hermano apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Vea lo que dice el 4:16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificación en amor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, quiero pedir al Espíritu Santo que sea Él el que hable a tu pueblo. Señor, sé que todo es para tu gloria y tu honra. Señor, si tuviese algún conocimiento humano, lo desechamos para que sea el Espíritu Santo guiándonos. Prepara el corazón del hermano que está aquí, como aquellos que se conectan a través del internet. Bendice tu bendita palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento, por favor. Amados hermanos, hoy continuamos con un tema interesante. Yo le decía a usted, ha sido un poquito largo avanzar en el capítulo 4, y ha sido largo porque hay mucha enseñanza en ese capítulo. Vimos, acuérdense que nos habla de una sola iglesia, un solo Dios, un solo bautizo, una sola fe, y explicamos paso a paso cada detalle de esos. Luego también hablamos de la cautividad cautiva, lo que hizo Jesús, el hecho de bajar. Vimos 3 teorías teológicas, ¿verdad? 3 posiciones teológicas, pero también yo le hacía ver a usted que esas teorías, al final usted es salvo por creer en Jesús, amén. Lo demás es conocimiento, lo demás es para que sepamos, porque hay algunos que de repente no dice mucho eso cuando dice la cautividad cautiva. Y hablamos que también Jesús descendió al área donde está el paraíso, y hablamos un poquito de quién fue el último que fue al paraíso, y explicamos ese tema y lo dimos a conocer. Y luego pues también hablamos de los dones. Dios da dones, y hablamos que hay dones que están activos, que había un propósito en esos dones, y habían otros que ya dejaron de ser, ¿verdad? Porque era un tiempo, y hay otros que están activos. Entonces, de esa manera, la semana anterior vimos en el 4:11, dice, y en él mismo constituyó a unos apóstoles. Y yo le decía a usted que los apóstoles, hay ciertos requisitos para que usted y yo podamos llamarnos apóstoles. Usted escuchará, miren, la iglesia como tal es bastante, ¿cómo decirle? Le gusta mucho la jerarquía. Yo tengo algunos, no le puedo decir que son amigos, son conocidos, que yo los conocí cuando ellos estaban fungiendo como pastores. De repente les perdí la pista, de repente los volví a encontrar, y ahora que me los encuentro son apóstoles, según ellos, ¿verdad? Y pues hay como una jerarquía que ellos han creado: el apóstol, el profeta, los evangelistas, los pastores, ¿verdad? ¿Y cuál es el último? Maestros. Pero yo le explicaba a usted que los apóstoles, para ser apóstol y poderse denominar apóstol, hay ciertos requisitos, y el primero es, si se recuerda, haber estado con Cristo. Y explicábamos la semana anterior que esos apóstoles fueron llamados por Jesús directamente.
Y vimos cómo cuando habría que cubrir a Judas, porque si se recuerda que Judas traicionó por 30 monedas de plata a Jesús, entonces la carga fue tanta que él se ahorcó, ¿verdad? Y bueno, vimos cómo cuando ya Jesús ha subido, dicen vamos a elegir a uno que supla ese puesto. Y dentro de los requisitos que está, porque no me voy a ir al detalle, eso lo vimos el miércoles pasado, usted lo puede buscar en YouTube, y explicábamos y decíamos que lo que sucedía es que cuando van a elegir al otro, dice, tiene que ser uno que esté desde el bautizo, es decir, desde el bautizo de Jesús, cuando Jesús empezó su ministerio, y dice que haya estado con nosotros hasta su ascensión. O sea, pasaron todo el proceso. Para poderse llamar ellos apóstoles tuvieron que estar con Jesús. Vimos también que Jesús al principio, ¿qué tenía? Discípulos. ¿Qué es un discípulo? El que aprende, ¿verdad? Tenía seguidores que querían aprender, miraban los milagros, y dentro de ese grupo andaban 12 que Jesús los llamó. Entonces, para llamarse discípulos tienen que haber sido llamados directamente por Jesús. Y vimos un tercero, que Jesús mismo les dio la autoridad de sanar cualquier enfermedad, ¿sí se acuerda? Y decía que aún la sombra de Pedro sacaban los enfermos y se sanaba. Ahora, primero, ninguno que se autodenomine apóstol en esta época vio a Jesús. O sea, lo puede tener en su corazón si lo ha recibido, pero no vivió en el tiempo de Jesús. Segundo, no fue amado por Jesús. Tercero, yo le decía a usted, si usted conoce a alguien que sea apóstol, diga, mira, saname porque ando un dolor de espalda, ya no quiero tomar de esta medicina, ya no, porque recibieron poder. Y entonces, ¿qué sucede? Había un propósito de los apóstoles en ese entonces. Entonces, en estos tiempos ya no hay una razón. Ahora, no me quiero detener mucho en esto, porque eso lo expliqué claramente el miércoles pasado. Y luego habla aquí a unos apóstoles, ya le expliqué, a otros profetas, y explicamos y leímos el libro de Hebreos 1:1. ¿Qué dice Hebreos 1:1? ¿Alguien se acuerda? Dios habiendo hablado a los padres, ¿ya? Por los profetas, ¿sí? ¿Sí se acuerda de eso? Si no, ahí tiene la Biblia, corrobórelo. Pero dice, en estos postreros tiempos, ¿y cuáles son los postreros? Los que estamos viviendo. Nos ha hablado por medio de ¿quién? De su Hijo, ¿ya? Entonces dice, los profetas tenían un propósito en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era? Anunciar la venida de Jesús. No solamente la venida del Mesías. Dios utilizaba a los profetas también para decirles, si ustedes hacen esto, les va a ir bien. Si ustedes hacen esto, les va a ir mal. El profeta era el que al pueblo lideraba con la profecía, con la palabra que Dios daba directamente para el pueblo. Entonces, en este periodo, la profecía dada está completa en la Biblia. Amén, hermano. Ya la profecía está dada. Yo le decía a usted, nadie le puede venir a decir, te traigo una revelación nueva. La Biblia ya nos revela, y le mostré con versículos bíblicos en el libro de Apocalipsis, en el 22:18 y el 19 me parece, que el que le quita tendrá, dice, vendrán sobre ti todas las plagas. También el que le pone. Entonces tenemos que tener un gran cuidado con eso. Los profetas sirvieron para dar toda la revelación que hay, por ejemplo, en la Biblia. Entonces, si alguien se puede llamar profeta, sí. Pero yo le explicaba a usted, nuestro pastor fundador decía que él era profeta, ¿se acuerdan? De consecuencias. Y es cierto. O sea, eso es fácil decirlo. Mira, si tú andas, póngale, con otra persona que no es tu esposa, yo te puedo profetizar que lo más probable es que tengas un divorcio. Dígame qué diferente hay. Ahora, ¿cómo se puede llamar profeta usted también? Que hable lo que dice la Biblia. Yo le puedo decir a usted, mire, yo creo, y la palabra dice, y yo le puedo asegurar, y yo le profetizo a usted que Dios nunca la va a dejar. Va. ¿Y por qué lo puedo decir con tanta seguridad? Porque la Biblia lo dice, ¿o no? Yo le puedo decir a usted, mire, yo le profetizo a usted
que usted tendrá lo necesario. ¿Por qué? Porque Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá. Claro, usted puede ser un... De hecho, cada vez que yo digo algo que es un texto bíblico y yo lo uso para que usted se fortalezca, esa es la profecía revelada. O sea, cuando yo le digo a usted, usted y yo somos salvos por medio de la sangre de Cristo, porque todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna, yo se le estoy profetizando que usted es salvo, ¿sí o no? ¿Pero por qué? Porque la palabra lo revela. Pero hemos confundido y ahora la gente viene y le revela. Nosotros no lo vemos tanto porque al menos la mayoría que estamos aquí, muchos hemos sido casi por lo general bautistas, y entonces este tipo de cosas en nuestras organizaciones no se da mucho. Sin embargo, hay personas que sí. Yo he tenido personas que me han venido a decir, yo me recuerdo, nunca se me olvidó, una señora, en ambos casos, en uno fue de bendición, la profecía. Nadie se enoja, hermano, ¿sí o no? Que le mire, yo le profetizo a usted que le va a ir bien, sígame profetizando, le dice usted, ¿verdad? Otra no fue tan para bien. Estábamos como un año de estar al otro local, llegó una señora y dice, y el pastor dijo, dígame, le dije, estábamos partiendo, estábamos preparando, ¿qué le puedo servir? Mire, me dijo, yo soy salmista, voy a cantar en esta iglesia, me dijo. Mire, hermano, usted sabe que usted, el que es ordenado. Nosotros, Dios nos manda a hacer una iglesia de orden. Y desde que nosotros arrancamos, nosotros ya tenemos los programas. Usted sabe que aquí arrancamos a la hora que se arranca y se termina a la hora que se debe terminar. No andamos inventando nada. Usted dice, voy a llegar como a las 6:10 porque a lo mejor no han empezado. A las 6 vamos a arrancar, estén los que estén. Bueno, y la señora me dijo, voy a cantar en esta iglesia. Mire, fíjese que si gusta, congréguese. ¿A dónde congrega? Le digo, hay una iglesia. Pero si quiere, congrese, y conforme vaya, usted viene, ensaya. No, me dijo, es que Dios me dijo que hoy pero a mí Dios no me dijo nada, le dije yo. Porque es cierto, hermano, si usted es un hijo de Dios, también Dios le habla a usted. Y entonces la señora me dijo, mire, el pastor de arriba no me dejó cantar, me dijo, y Dios me puso que cantar ahí, y se murió el pastor, me dijo. Y así seria la señora. Cante, le dije yo. O sea, cuidado con eso, hermano. Cuidado con ese tipo de cosas. Mire, yo vine a la casa y aquí se siente, aquí hay un demonio. Mire, hermano, dígame si no hay huestes de maldad en todos lugares. Huestes de maldad están en todos lugares. Si donde no pueden estar es en aquel que tiene a Cristo en su corazón, porque ahí mora Él. Pero hay huestes de maldad. Y no el mismo diablo al mismo Pedro. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás. ¿A quién le dijo? No, se lo dijo a Satanás, que estaba influenciando a Pedro. Porque Pedro le dijo, mira, decirle el diablo, ¿verdad? Mira, Pedro, no dejes que Jesús vaya a la cruz. Hermano, si Jesús no iba a la cruz, nadie se salvase. Y Jesús le dijo, apártate. O sea, se lo dijo, pues la Biblia dice que se lo dijo a Pedro. Pero Pedro estaba estaba siendo influenciado por el diablo. Entonces, huestes de maldad hay por todos lados, hermano. Entonces usted tiene que saber cuidarse de eso. Mire, y aquí esa caja, ese televisor de 55 pulgadas o 59, creo que es 59 pulgadas, ahí está el demonio, me lo voy a llevar yo para irlo a destruir. Vaya cosa. Ya se imagina usted. Porque hay de todo, hermano. Hay de todo. Bueno, yo conocí un caso con uno de los alumnos de teología que tuve en el colegio central, en el colegio de teología de la central. Un muchacho muy humilde que venía de un cantón de nuestro país, allá por San Miguel, y me decía, pastor, yo estaba en una iglesia, pero me vine a vivir a San Salvador y yo sentí en mi corazón venir a estudiar teología. Pero él tenía como dudas muchas porque venía de una iglesia profética, y pues nosotros somos respetuosos de eso, hermano. Pero mire, fíjese que allá el pastor donde yo me congregaba, un señor como de 55 años, me dijo, la esposa se le murió, y entonces un domingo, como a los 2, 3, 4 meses que se había muerto, la esposa dijo, Dios me habló toda la noche, no me dejó dormir y me dijo que me tengo que casar. ¿Tiene algo de malo que un viudo se case? No. ¿Dejaría que su esposo se case si usted no estuviera? ¿Qué va a hacer? De seguro ya tiene otra. Pero bueno. No tiene nada de malo, ¿sí o no? Pero ¿sabe qué dijo?
y Dios me ha dicho que me voy a casar con la amarillita, y la amarillita tenía entre 18 y 19 años. ¿Y por qué no le dijo que se casara con la niña Juana que tenía 60 años? O sea, hay que cuidar mucho. Fíjense que nosotros nos reímos porque de alguna manera en usted y en mí hay discernimiento espiritual. Pero si usted supiera cuántos en el nombre de Dios han hecho cosas y se han aprovechado de la gente, sobre todo de la gente humilde. Lo que pasa es que nosotros, bendito Dios, usted no se va a dejar, pues. ¿Qué tal que yo le digo? Dios me reveló esta noche que usted va a dejar la cartera aquí. ¿Sabe qué haría usted? Sí, pastor, deja la cartera, pero antes saca el pisto. Ajá, usted buxa, pues. ¿Sí o no? Va. Ojo, parece mentira, pero claro, nosotros esas cosas no lo vivimos aquí porque no, pero hay iglesias tremendas, hermano. Entonces, volvamos al tema del profeta. Los profetas vimos que fueron portavoces de Dios encargados de revelar a los hombres la santa voluntad del Creador, y eso es cierto. ¿Qué le corresponde a usted y a mí? Bueno, nosotros podemos hablar lo que la palabra dice. Entonces usted ahí se está volviendo un profeta que está dando la revelación que Dios ya dio. Cuídese de aquellos que dicen: yo vengo en el nombre de Dios, a mí Dios me dijo. Hermano, si usted es un hombre y una mujer espiritual, también Dios le habla a usted, ¿o no? Ahora, veamos algo más. Pasemos lo del profeta y recuerde que, fíjese que esta cita bíblica está pero muy fácil. Déjeme ver. En Lucas, si no me equivoco, 16:16, dice que la profecía llegó hasta Juan. Lucas 16:16, ¿es esa? No la tengo anotada, no me acuerdo. Sí, esa es Lucas 16:16. ¿Y por qué cree que dice la Biblia que llegaron hasta ahí? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué hacía Juan? Él anunciaba. Y cuando Jesús llegó dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Ya? ¿Qué anunciaba Juan? El reino de Dios se ha acercado. Él sabía que el Mesías ya había venido. Hasta ahí llegó. Ahora, todo lo demás que venga de la Biblia, recíbalo, hermano. Todo lo que esté en la Biblia, que alguien lea, mira, bueno, el Deuteronomio 28, ¿qué dice? ¿Alguien se acuerda de lo que habla el libro de Deuteronomio 28? Y te pondré por cabeza, dice, y no por cola. A mí, varios pastores, me acuerdo, antes de iniciar esta obra, un pastor amigo me invitaba a predicar, y en mi cabeza y mi corazón andaba el deseo de iniciar una obra, y fui a predicar a su iglesia. Y vino este pastor y me dijo: pastor, yo siento el deseo de orar por usted, y siento que Dios le va a dar a usted algo grande en el ministerio. Y me declaró el Deuteronomio 28: y vendrán sobre ti, y te pondrá por cabeza y no por cola, y prestarás y no pedirás prestado. Esa parte me gustó, hermano. Y vea, él me estaba dando lo que ya estaba en la Biblia, él no me estaba inventando nada. ¿O no? Él no estaba inventando. No me dijo: tengo una revelación nueva, va a quedar viudo y va a tener otra mujer. No, hermano. No, él fue claro, fue bíblico. Así sí, hermano. Cuando alguien llegue y ore por usted y le diga: mira, en el nombre de Jesús yo tengo fe y profetizo que si es la voluntad de Dios vas a sanar. Porque hasta eso hay de que cuidarse, hermano. Entonces tengamos mucho cuidado con ese tipo de doctrina. Bueno, vamos al que nos corresponde ahora. A otros evangelistas, dice. Recuerda, hermano, lo expliqué el miércoles pasado: a todo Dios nos da un don, ¿sí o no? Pero a no todos Dios le da un ministerio. Hay don, todos, dice que la Biblia aquí en Efesios 4 dice en el versículo 8: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. A todo aquel que ha entregado su vida, Dios le ha dado un don, pero no a todos le ha dado un ministerio. Hay que tener la diferencia entre don y ministerio. Ojo, vamos aquí, dice en Efesios 4:11: y el mismo constituye a unos apóstoles, ya le expliqué, a otros profetas, ya le expliqué, a otros evangelistas. ¿Qué se le viene a la mente a usted cuando piensa en evangelista? ¿Perdón? Que predica el evangelio. Pero uno dice: no, es que él es evangelista, o sea, él anda de país en país. ¿Ya? Pero también evangelista es el que se para en el centro a predicar, aunque uno o dos le estén escuchando. Porque uno piensa que el evangelista es el que anda lejos, el que va. No, esos muchas veces son misioneros, tienen una misión de ir a abrir una obra. Pero fíjense que Dios a todos nos ha dado el don del evangelismo, que no lo usamos otra cosa, pero no todos tienen un ministerio de evangelismo.
su obligación y la mía, porque la Biblia nos dice que vayamos y prediquemos a toda criatura, ¿sí o no? Y eso significa la familia más cercana, eso significa los parientes, eso significa los compañeros. Ahora, yo le he explicado a usted que para predicar muchas veces no hay que hablar. Con el testimonio usted gana a la persona. Veamos qué más dice. A todos Dios nos da el don del evangelismo, pero pocos tienen el ministerio del evangelismo. Busque conmigo Hechos capítulo 8. Como va a llover, lo vamos a hacer vigilia, hermano. Hechos 8, 4, 6. Hechos 8, capítulo 4. Como dice, hermano, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? ¿Se acuerda que cuando Jesús muere empiezan a perseguir a los cristianos? Los apóstoles se tienen miedo, tienen temor, se guardan, pero luego empiezan, cuando el Espíritu Santo es derramado, empiezan ellos a evangelizar, a hablar de Cristo a todas personas, porque tenían el poder del Espíritu Santo. Pero empiezan los romanos a perseguirlo, los judíos empiezan, y muchos se van. Pero dice la Biblia, mire, pero los que fueron esparcidos, es decir, los que se fueron porque los querían matar, iban a la ciudad de Samaria y les predicaban a Cristo, que tenían el don del evangelismo. Ojo, tenían el don del evangelismo. Pero había uno que tenía un ministerio del evangelismo. Porque vuelvo a decir, aquí todos tenemos y podemos hablar. Por ejemplo, ¿qué es lo que usted le dice a una persona? Mira, ¿a dónde irías si murieras? No, no sé. ¿Qué le dice usted? Entregale tu vida a Cristo. Usted sabe un texto bíblico que usted se lo puede de memoria, Juan 3:16. Entonces usted está siendo evangelista en ese momento, tiene el don, pero no tiene un ministerio. Dice aquí, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Ojo, aquí podemos ver el don del evangelismo, que todos lo tenemos. Pero ahora le voy a mostrar que hay uno que fue llamado, o sea, son varios pues llamados al ministerio del evangelio. Vea lo que dice el 5. Entonces dice, ¿cómo dice, hermano? Felipe, este no era salvadoreño, no era Felipe, era Felipe. Vea. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿qué dice? Les predicaba a Cristo. Y la gente, ¿qué dice? Unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Todos tenemos el don de evangelismo, pero no todos tienen el ministerio de evangelismo. Hay gente, hermano, que se para y empieza a hablar de Cristo y así, mire, gana a Cristo. Una persona se para y pum, pum, pum. Y usted que quiere hablar de Cristo, mire, fíjese que, pues sí, y usted le da miles de vueltas y no tiene la fluidez, no le fluye mucho. Usted conoce los versículos, pero se le atragantan aquí y no los puede expresar aquí. Pero hay personas que usted las oye, hermano, y se suben al bus con tal convencimiento que usted se siente, y quizás por pena la persona acá agacha un poquito la cara, los que no son creyentes. Pero hay gente que tiene ese don. Ese don lo tiene todo, pero Felipe tenía un ministerio. Hay gente a quienes aquí se les hace difícil evangelizar, sea sincero, que le da pena. Yo sé, hermano. La mayoría que no levantaron, casi el 90% es mentira. ¿Alguna vez se ha subido en un bus usted a evangelizar? No. ¿Tú la levantaste? ¿Alguna vez te has subido a un bus a evangelizar? Tampoco. Y así todos, hermano. Seamos sinceros, ¿cuánto les da pena hablar, evangelizar? Bueno, no les da pena a ustedes. Pues ya lo voy a esperar en el bus a ver si es cierto. Sí da pena, hermano. Mire, una de las materias que más me costó a mí fue ese. Porque yo no me considero un evangelista. Tengo el don. Ya lo vamos a ver. Mi ministerio es el pastorado. Sí he predicado, le digo, cuando nos pusieron en el colegio de teología, nos subieron a los buses, hermano. Nos llevaron a ganar al centro.
Y decía el maestro: vaya, párese aquí, predique. Pues si uno acostumbrado que en la iglesia tiene púlpito, usted dice amén y todos dicen amén, ¿verdad? Gloria a Cristo y a su nombre. Y ahí en el parque, hermano, nada. Y el maestro, ya un pastor hecho y derecho, su paleta, ¿verdad? Comiéndose algo, un hot dog de esos mata niños, pues. Pero uno de estudiante, y el pastor: dele, pues, le decía. Es que nadie está ahí. A usted dele, le decían. Ni las palomas le hacían caso a uno. Y a mí me costó subirse al bus, hermano. Mire, yo ahorita vengo saliendo del penal. Es difícil, hermano, ¿o no? Es difícil. Pero hay gente que no. Hay gente que le fluye. Hay gente que se sube con qué tranquilidad, hasta paga su pasaje para que no le diga nada al motorista. Y todavía arrepiéntase, pecador, le dice todavía. No es fácil, hermano. No es de cualquiera. Entonces, Felipe tenía el don y Dios le dio un ministerio para evangelizar. Mire cómo dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Entonces, este ministerio está actual. No se sienta mal cuando no le fluye mucho, hermano, para ganar almas. Quizás usted es de los que gana almas con su testimonio. Mira, vos, y yo a vos, que yo sí te respeto, vos, es que yo veo que vos ni malas palabras, yo veo que vos sos bien correcto, sé que sos una persona que se puede admirar. Y tal vez usted no habla mucho, pero su testimonio lo dice todo. Hay otros que no, hermano. Hay otros que llegan en la mañana: ¿cómo estás? Dios te bendiga, Dios te ama. Y hasta ya lo regañaron en la oficina. Pero él les nace, hermano. Felipe tenía ese ministerio. El ser evangelista, es decir, tener un ministerio evangelístico, no es fácil, ni tampoco es de todos, hermano. No todos. Eso hay que entenderlo. ¿Por qué cree que yo aquí, antes íbamos todos hacíamos que era obligatorio una vez al mes, ¿verdad? Que íbamos a ganar almas todos. Pero de los servidores llevábamos 2 buses, llevábamos esto. Un 30% sí ganaba almas. Y los otros por allá haciendo los locos, que no los viera el pastor. Y el pastor haciendo el loco también, ya pasé por ahí, ¿verdad? No era fácil. Y uno, por más que dije: pastor, allá estaban los jóvenes comiendo mango. Pastor, allá estaban los de otro ministerio, acomodación. Allá estaban, los únicos que realmente andaban ganando almas eran los mismos que siempre van el domingo. Y a la hora de preguntar: ¿cuántas almas ganaron? 30. Porque no es fácil, hermano. Yo, créame, eso no es de cualquiera. No es de cualquiera. No es que no es de cualquiera. Todos tenemos el don, pero no todos tienen el ministerio. Ahora, segunda de Timoteo, vea conmigo, segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 4. Segunda de Timoteo 4:4. Me avisa cuando lo tenga. Dice la palabra: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero mire lo que le dice Pablo a Timoteo: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de ¿qué, hermano? O sea, él tenía un ministerio. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. El que tiene un ministerio, donde sea, hermano, donde sea, anda hablando de Cristo. Se la voy a poner cuesta arriba. ¿Cuántos de los que está aquí tienen redes sociales? Sea sincero. Si no, que se le queme el teléfono por no. Que le hackeen la cuenta. ¿Cuántos de ustedes ponen cosas que tengan que ver con Dios? No todos, hermano. Hay un buen grupo, hay otros que no. Pero sí ponen TikTok. Pero sí ponen ese nuevo baile que ha salido del chicharrón y no sé qué, y ¿verdad? ¿Cierto, hermano? Aquellos que son evangelistas, aquellos que les nace, todas sus redes sociales tienen que ver con textos bíblicos, predicaciones. Pero los que no, chistes, memes, tal vez no memes vulgares, pero sí memes.
Pero ay, que va a poner algo de la iglesia. No es de todos, hermano. Pablo le dijo a Timoteo en el versículo 5: pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Y tan evangelista, hermano, es aquellos que viajan. Por ejemplo, el domingo 7, este domingo al culto a las 4, vamos a traer a nuestro hermano Edwin Barrientos. Él es un hermano predicador, porque él no es pastor, él es predicador, que anda por todo el mundo, literalmente, hermano. África, Asia, ¿dónde no ha estado ese tipo? Dinamarca, Holanda, Argentina, ahorita viene para el país, luego viene de Honduras, de Guatemala, y vive en Estados Unidos, anda en todo Estados Unidos. Ese es el ministerio que le han dado él. Él no tiene ovejas, pero él anda evangelizando, llevando palabra, hermano. ¿Ya? O sea, cada quien. Entonces, este ministerio es muy importante porque hay que evangelizar. Ahora, vamos ya, este es el ministerio evangelista. No se preocupe cuando a usted le cueste hablarle a otros de Cristo, pero vuelvo a lo mismo, tampoco la agarre tan al suave. Usted puede, si a usted le da pena, use sus redes sociales. Si a usted le da pena en su trabajo que la gente vea leyéndole subir temprano la Biblia, mire, no en el teléfono clavado, no póngase, entonces la gente mira. Y poco a poco hay gente que se le va a acercar, hay gente que en un problema le va a decir. Yo esto lo viví en la empresa. Yo tengo 7 años de estar directamente con la iglesia, pero antes yo era gerente de ventas en una compañía y tuve la oportunidad, la gente miraba, yo era estudiante de teología, ya era pastor, ya estábamos fungiendo aquí con la iglesia. Yo tenía gente que me decía: mire, yo no voy a ninguna iglesia, pero fíjese que me está pasando este y este problema. Y le decía: mire, ahorita estoy un poquito saturado, si gusta a la hora de almuerzo, si gusta véngase mañana temprano. Y platicábamos y damos consejerías, hermano. Pero ¿de dónde lo había visto? Yo no andaba un rótulo aquí, pastor. De hecho, yo no me gusta ponerme la palabra pastor en mis camisas. Pastor, no. Pero la gente reconocía mi labor. Había gente que me decía: mire, licenciado, ¿me puede mandar a orar por mí y esto y esto? Ya me mandaban, y yo con gusto voy a orar. O sea, uno realmente, no es que usted tiene que andar diciendo: soy evangélico del Taber. No, la gente lo va a notar que usted es cristiano. La gente va a notar. Entonces usted puede también evangelizar. Ahora, Efesios, donde estamos, en Efesios 4:11 dice: el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ojo, pastores y maestros. Vamos al ministerio pastoral. ¿Cuál es el propósito? Este está activo, como está activo el evangelista. ¿Cuál es el propósito del ministerio pastoral? El propósito es cuidar, guiar, apacentar las ovejas de la iglesia del Señor Jesús, porque las ovejas son de Cristo, amén, quien es el pastor de pastores. Nosotros solo somos un pastor terrenal. Ahora, ¿cuál es el propósito? Cuidar, guiar, apacentar. La palabra apacentar es alimentar las ovejas de la iglesia del Señor Jesús por medio de la palabra de Dios. Ahí no hay más. Uno de pastor, yo no estoy aquí para decirle a usted, venirle, y se lo he comentado, para hoy, para la pandemia, muchos de mis colegas se echaban sermones de cómo cuidar para no contagiarse del COVID. Uno da medidas, hermano. Mi hermano, por favor, use la mascarilla. Pero para eso está el ministro de salud, ¿o no? Yo no miraba al ministro de Hacienda dando todas las indicaciones. Yo no miraba al ministro del Exterior o del Interior dando las indicaciones. Lo da a quien le corresponde dar. A mí Dios me ha puesto aquí para hablarle de Cristo, lo que está en la palabra. Es más, uno como pastor tiene que cuidarse de no venirle a hablar solamente de otros libros. Fíjense que yo casi no hablo de otros libros, y no es que no lea otros libros, pero en mi estudio de teología en la universidad tenía unos maestros que me decepcionaban mucho, porque la clase duraba 45 minutos y pasaban hablando de un escritor bíblico, hermano, y solo el escritor. Le daban más poder al escritor bíblico que la misma palabra de Dios. Y decía: lea este libro, lea, y tiene que leer tantas páginas de este libro y este libro. ¿Y la Biblia? Y un estudiante, compañero mío, le dijo: mire, ¿cuándo vamos a leer el proverbio? Léalo en su casa. Lea esto. Hermano, yo no puedo poner un libro más arriba que la Biblia. Entonces hay que cuidarse de eso. Entonces, como pastor, tenemos que guiar a las ovejas. Vaya conmigo a 1 de Pedro 5, del 1 al 4. 1 de Pedro 5, del 1 al 4.
En nuestros tiempos, usted va a encontrar un montón de gente que se dice ser pastor, pero para ser pastor tiene que tener ovejas. Amén, hermanos. Tiene que tener ovejas. Vea lo que dice Primera de Pedro 5, del 1 en adelante. Ruego a los ancianos, dice, que están entre vosotros, yo anciano, dice Pablo, también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué les pide a los ancianos? Ojo con esto. Pablo estaba allá adentro de los ancianos. Normalmente la palabra ancianos es un grupo de hermanos que por su edad ya tienen la capacidad y el discernimiento espiritual, no solamente por la edad, hermano, sino porque han crecido espiritualmente en el Evangelio. Ahora, dice Pablo, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Qué le dije que era apacentar? Alimentar. Ahora, yo, pastor, ¿qué le tengo que venir a hablar a usted? ¿De qué le tengo que venir a hablar? ¿De la Shakira y del Piqué? Pero ¿sabe que hay gente que se pierde más tiempo en esas cosas? O le relata una película completa, hermano, y le habló de fíjese que había una película. Mire, sí, uno hace referencias, pero yo no le puedo estar y la película y la serie está buena, y para eso se queda usted viendo en la tele en su casa y va a escucharla. No, alimentarlo. ¿Y con qué hay que alimentarlo a usted? Con la palabra de Dios. Ahora, dice la Biblia, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, dice. O sea, el llamado al ministerio pastoral no debe ser por fuerza. Por eso usted me ha escuchado a mí decir, y yo soy bien claro en eso. 3 hijos tengo, 2 varones y una hembra. El mayor, no veo yo que quiera ser pastor, tampoco se le obliga, nunca se le ha obligado. Lo que sí le pido es que tenga temor de Dios. El menor, si es la voluntad de Dios, yo quisiera, hermano, que él fuera pastor, mi hijo mayor también, pero yo no los puedo obligar, hermano. A la fuerza no se trata de eso. Además, las cosas no es por herencia. Si algún día el mayor o el menor deciden y Dios los respalda y estudian, porque nosotros en nuestra denominación no tenemos pastores, dice él, o sea, dice él, pues, ¿me entiendes? O está respaldado por Dios y se prepara, pero yo no vamos a forzar a nadie, hermano. No vamos a forzar a nadie. Ahora, aquí dice, siga leyendo, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. El ministerio pastoral es para glorificar el nombre de Dios, amén. No para tener un estilo de vida. Estaba dando clases en el colegio de teología, me estaciono en mi camioneta que tenía hace tiempo atrás, llego, me parqueo, doy la clase, vuelvo a bajar y llega un alumno cuando yo ya iba en mi carro, me hace, bajo la ventana, sigo, pastor, algún día voy a tener una camioneta. Y a primer año iba el dundo usted. ¿Qué? Y le digo, jamás la vas a tener. Y digo, ¿por qué? Me dice, porque estás deseando cosas materiales antes que servirle a Dios. Que hay que tener cuidado, hermano. Si esto no es para enriquecerse uno, que Dios bendice, sí, Dios bendice, pero antes de estar parado aquí y antes de que usted vea todo esto, antes uno ha pagado un precio, nada comparado con lo que Cristo ha pagado, hermano. Pero sí hemos dejado. 4 años estuve sin seguro social porque renunciamos a la empresa, dejamos de cotizar a AFP, invertimos al inicio. ¿Cómo iniciamos acá, hermano? No se inició con gente, no, éramos 11, hermano, porque ya Judas ya se había ido antes de empezar la iglesia. Mira qué bonito me salió, ¿eh? Y entonces Dios ha ido poniendo, hermano. Nuestro deseo no es tener ganancias deshonestas. Yo a veces yo digo, vamos a poner un colegio, y cuando me pongo a pensar, ¿y será de bendición? A lo mejor sí, ¿verdad? Pero yo digo, ¿qué tanto? A veces he dicho, mire, yo veo al mediodía, hermano, aquí vende la gente lo que es los almuerzos, y yo digo, si ponemos un comedor, tenemos todo, le damos empleo a 5 o 6 hermanas. Pero después digo, ¿y si me descuido por estar cuidando? ¿Sabe que no pocas veces he pensado en cerrar la librería o la cafetería? Al principio, hoy ya no mucho, porque gracias a Dios el equipo del que trabajo de cafetería, de veras le digo, nos responden. Pero al principio, hermano,
Allá me tocaba ir al mercado a traer los tomates, las cebollas, allá andaba el pastor recogiendo, y no es que sea vergonzoso, pero yo tengo que prepararme para alimentarlo a usted. Son 28 sermones al mes que tengo que predicar, hermano. Mi trabajo es sentarme a leer la Biblia, a orar y a pedirle a Dios que me fluya un poquito, hermano. Entonces, el ministerio pastoral tampoco es para cualquiera. Y dice aquí, miren, cuando dice, si no voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Aquí nadie me puede decir, ni los servidores, ni los líderes. Jamás le he dicho a un líder, si usted no viene a esta iglesia, no puede servir. Yo tengo líderes aquí que fui, pastor, que el domingo, ahí, ¿verdad? Y voy a ir quería pedirle permiso. Vaya, con que no lo haga todos los domingos. Yo tampoco, créame que si son servidores, hermano, no son esclavos míos. Yo a veces me sirven comida y agarro el plato y yo voy y sale, pastor, se lo llevo. Y tranquilo, hermano, no se preocupe. Un día agarré un trapeador porque se había mojado todo y como 4. Y dice, pastor, déjeme, hombre, me quiero acordar que si esto es... Porque no se trata de imponerme a la fuerza. No se trata de decir, ahí viene el ungido de Dios. Un seguridad aquí, otro seguridad aquí, otro seguridad aquí y otro aquí por cualquier cosa. ¿Sabe qué aprendí yo? Una vez fuimos a un funeral. Creo que era familiar del hermano, Herbert Alvarenga, si no me equivoco. Nuestro ministerio de parqueo decía parqueo y seguridad. Siempre robaban las cosas ni se fijaban, pero bueno, parqueo y seguridad. Andaban de guayaberas negras así, vean los hermanos, y también elegantes los hermanos. Y fuimos al funeral y fuimos un buen montón de gente, hermano. Y dentro de ellos andaban como 5 o 6 de parqueo que decía parqueo y seguridad. Y bueno, yo sentado y como pues yo como pastor, los hermanos pastor todos buscan, ¿verdad?, sentarnos, porque donde está el pastor dan mejores cosas, más pan, más café, y lo atienden a uno. Y entonces estamos ahí los hermanos, y bueno, prediqué, hice el llamado, y cuando un hermano llega y le dice, mire, usted recibe a Cristo, no, hombre, mire su pastor, 5 seguridad, ándale, dijo. Entonces a partir de ahí yo dije, se ve mal, ¿verdad? O sea, la gente, usted sabe que no son mi seguridad, pero como decía seguridad, estaban cuidando este cuerpecito, ¿verdad? Entonces les dije, quítenle la palabra seguridad, parqueo, nada más. Hoy van a decir, miren, 4 le andan parqueando el carro. Total, uno nunca queda bien, pero no, hermano, aquí no se trata de humillar o hacer o qué. Si yo tengo algo que decirle a los líderes, se los digo a ellos, y todavía se los digo con mucha cautela. Se lo he dicho al pastor Palacio, aquí los únicos obligados a estarse es usted y yo, porque somos empleados directos de la iglesia. Y los demás no, hermano. Los demás, y aún le digo, aquí para hablar con el pastor Palacio, aún con él yo soy muy condescendiente en muchas cosas. Día domingo yo no lo hago venir en la tarde a él. Sé que si se lo pido, viene. Pastor, lo quiero los domingos, pero él está recién casado, va a empezarse a desvelar ya pronto, ¿verdad? Entonces yo he aprendido eso, hermano. Yo puedo ser, volverme, ¿verdad? Si son más de 150 servidores, no le estoy mintiendo, son más de 150 mil. Pero jamás he tratado con la soberbia. No, que tenga autoridad es otra cosa, porque la cara la tengo, pero no soy, hermano. Ahí sí, con la autoridad. Y cuando ya se meten con, o me desprecian a Dios o mi ministerio, ahí sí. Pero no trato de pasar sobre ellos. No trato de sentirme más. Cada vez que salga el pastor va a ir uno adelante y otro atrás, y por cualquier cosa. Nunca he puesto seguridad en mi puerta. Esta iglesia es chiquita, hermano. Yo he ido a otras que son ridículos los pastores, hermano. De plano se lo digo. Iglesia bien pequeña y ahí está un toque grande. Y ya llego yo que voy a predicar. Permítame. Pastor, el pastor invitado, ¿puede pasar? Chica, digo yo. Y al pastor, ¿qué pase? Ya. Así. Bueno, hermano, hay que cuidarse mucho. Dice aquí la Biblia, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y voy a terminar con esto, este ministerio pastoral. Tenemos que ser ejemplo, hermano. Aquí trabajan conmigo 2 personas directas, y a las 2 les digo, yo no quiero que ustedes me tapen ninguna sinvergüenzada, porque no las hago. Ustedes están aquí para serle fiel a Dios y a su pastor en las cosas correctas que hacemos. Usted usted tiene que observar cómo actúa el pastor.
Observe la familia, es el mejor ejemplo, hermano. No somos familia perfecta, estamos lejos de eso. Pero le digo, si algo yo me puedo dar y siento una gran tranquilidad y me da un gran gozo, que mis hijos me vean como su pastor. Ay, hermano, eso para mí, he tenido el privilegio de bautizar a mis hijos. Bueno, al mayor no, a los dos menores sí. A mí me llena de gozo cuando llega mi hijo o cualquiera de los tres. A veces me lo han dicho, papi, qué buen sermón le salió. Yo, gloria a Dios, ¿verdad? Que la familia le reconozca a uno. Si ellos saben hasta qué le lleve a uno, hermano, o no, y no nos conocen. Que mi esposa me vea como su pastor. Aquí se congrega un hermano en carne conmigo, él me ve como su pastor. Él cuando se expresa no dice mi hermano, no, él dice mi pastor. ¿Usted cree que eso no? Para mí, y no ha sido fácil, pero mantener un testimonio, el ministerio pastoral es un compromiso primero con Dios, y no le voy a decir que no es fácil. El último caso que tuve fue un día de esto, que fue un funeral. Un señor que hace 6, 7 años me amenazó de muerte se peleó un día con los servidores y yo me la saqué soplada. Entró ahí a mi oficina, mira, gracias a Dios que no anda la pistola y no ya lo matara, me dijo. Me lo encontré un día de esto en una funeraria y están los hermanos por testigos. Y yo soy pastor, pues yo no estoy para pelear con nadie. Desde que me vio, hermano, le ardió. Y yo pues, educado, sabiendo que soy pastor y debo dar testimonio, le digo, ¿qué tal, hermano? Mucho gusto. Me ignoró completo. Una cara de decir casi que te pego, ¿verdad? ¿Qué me toca hacer a mí, hermano? Yo tengo cámaras ahí, hermano. A mí nada me costó haberlo demandado. ¿Qué hago yo en un juzgado? Allá dice Gálatas en el capítulo 6. Oh Gálatas insensatos, dice. ¿Cómo os atrevéis a ir a demandarse a los tribunales? ¿Usted cree que no le puede haber metido una demanda? Estaba mi esposa de testigo, estaba un hermano de seguridad y están las cámaras. ¿Usted cree que con una prueba hay amenaza de muerte? Porque es vigilante, es seguridad. De gracia a Dios que no anda la pistola, en un balazo le pegara. ¿Usted cree que yo llevo eso? ¿Cree que no lo meten preso? ¿Pero qué me corresponde a mí? Dar testimonio. Y nomás el pastor Palacio empezó a cantar. Cuando dijo vamos a orar, se agachó y él, pum, se salió antes que yo predicara. Y yo con ganas de tirarle. Hermano, creo que la actitud habla mucho. Usted viene a seguir a Cristo y se lo hemos enseñado. El ministerio pastoral es para cuidar las ovejas y hay otros requisitos más y otras cosas más que hacer. Lo vamos a ver el próximo miércoles si usted viene, y ojalá que deje de llover porque no viene. Vamos a orar, hermano. El predicador ha terminado su mensaje. Acepta a Jesucristo hoy como tu único y suficiente Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo a morir por mí. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En tu nombre he orado. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en Final 29 Avenida Norte, número 2931, Ayutuxtepeque. Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigo de Israel, Ayutuxtepeque. A cualquier situación, Jesús es la solución.